En el día de hoy nos van a acompañar docentes, colegas de la Facultad de Humanidades y vamos a compartir la mesa temática denominada El giro epistemológico de la investigación educativa en el campo de las ciencias sociales, los aportes del enfoque narrativo biográfico a la comprensión del sujeto-objeto. La mesa va a estar compuesta por la doctora Maya Acuña y la doctora Ileana Ramírez. Las disertantes son docentes e investigadoras en el Departamento del Instituto de Investigación de Educación de la Facultad de Humanidades. Integran el grupo de investigación Narrativas sobre la Educación Pública, acreditado en el marco de la Secretaría General de Ciencia y Técnica. Registran amplios antecedentes en materia de investigación y docencia, como así también en el ámbito de la gestión en la universidad. La doctora Maya Acuña egresó del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos y del doctorado de Educación de la Universidad de Málaga, en España. La doctora Ileana Ramírez es doctora en Educación de la Universidad Nacional del Nordeste y es actualmente coordinadora del programa de formación docente continua de la UNE. Ambas integran el equipo de investigación junto al doctor Claudio Núñez, que es el secretario general de posgrado y es doctor por la Universidad de Málaga, de España. En este caso, lo que nos van a compartir en este conversatorio es una invitación a reflexionar sobre los giros que sufrió la investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas, especialmente en el ámbito educativo, que es donde desarrollan sus investigaciones. Les damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Ileana Ramírez y como ya dijo Mónica, estoy acompañada de la doctora Maya Acuña. Pero antes de iniciar nuestra presentación, queremos agradecer a la Secretaría General de Ciencia y Técnica, a la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia y a la Coordinación General de Institutos de Investigación la invitación a participar en este espacio. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes esta temática que nos convoca y les quiero contar que, bueno, el propósito de nuestra presentación, tratando de responder a esto que planteaba Mónica, eh, lo que nos propusimos para esta instancia es poder dar a conocer el proyecto de investigación del cual formamos parte y que está acreditado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la universidad. Y organizamos esta presentación en tres momentos, podemos identificar. En un primer lugar, vamos a socializar algunos aspectos que consideramos centrales de nuestro proyecto y también vamos a presentar y vamos a mostrar ciertos aportes teóricos con los que entramos en constante diálogo en el desarrollo de nuestra tarea investigativa. En la segunda parte de la presentación vamos a realizar algunos planteos vinculados a las formas que toma en la acción concreta estos planteos teóricos, es decir, cómo llevamos a la práctica nuestra investigación desde los marcos que vamos a presentar en la primera parte. Por último, vamos a compartir algunas reflexiones. También queremos advertir que todo lo que nosotros presentamos acá es resultado de una construcción colectiva de nuestro equipo de investigación y que en esta oportunidad asumimos, Maya y yo, la responsabilidad de traer la producción y comunicar a todos ustedes nuestras discusiones, nuestras teorizaciones, nuestras formas de trabajo. Bueno, formamos parte de un proyecto de investigación que se denomina Narrativas sobre la educación pública, pedagogías y voces para pensar la escuela. Como ya comentó Mónica, está dirigido por el doctor Claudio Núñez, codirigido por mí, y la subdirección está a cargo de Maya Acuña. La conformación del equipo de investigación es diversa en términos de formación, de trayectorias en docencia, en investigación, en preocupaciones, en pertenencias institucionales y geográficas. Esto nos permite ampliar y complejizar la mirada sobre la educación
no circunscripta a un nivel educativo específico, sino ligada a personas preocupadas por la reflexión y construcción pedagógica. Entonces, formamos parte de este equipo docentes, investigadores, tesistas, provenientes de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Chiapas, México y de Málaga, España. Nuestro proyecto de investigación presenta dos objetivos generales. Em, por un lado, analizar los sentidos que diferentes actores construyen y narran sobre la educación pública, atravesados por los vínculos y las experiencias que han tenido y tienen en esa institución social, y a lo largo de sus trayectorias escolares en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. En segundo lugar, nos proponemos aportar a la producción de un saber pedagógico vinculado a las voces de las y los protagonistas de los contextos educativos, que recupere la potencialidad de la educación pública como ámbito privilegiado para la construcción de sociedades más justas, solidarias y respetuosas de las diferencias. Estos objetivos nos muestran de alguna manera nuestras decisiones al momento de abordar el trabajo de investigación, poniendo el foco en la educación pública, en la escuela y en las voces de ciertos otros actores, protagonistas, sujetos que forman parte de nuestros objetos de estudio. Específicamente, nos interesa aportar en este tiempo saberes sobre la educación y la escuela que pongan en escena, en eje, en la mesa de discusión, los aportes o la discusión propiamente pedagógica sobre los mismos. Sabemos que sobre la escuela y sobre la educación hay mucho escrito, hay mucho pensado. Hay una construcción teórica que predomina y que focaliza su análisis en esa escuela moderna y en los sentidos construidos desde allí, que nos muestran cómo debe ser la escuela, cómo debe ser el estudiante, cómo debe aprender el estudiante en los diferentes niveles, cómo debe ser un buen profesor, qué estrategias son las privilegiadas para lograr un buen aprendizaje y una buena enseñanza, entre otros temas. Sabemos que la escuela y la educación son objetos sobre los cuales, desde diferentes sectores, disciplinas, ramas del saber, se habla, se escribe, se piensa. Y también desde la cotidianidad misma nos sentimos habilitados a opinar, a juzgar, tal vez por el solo hecho de conocer tanto a la escuela, al sistema educativo, a la educación, porque de hecho ingresamos a muy temprana edad a lo que llamamos el sistema educativo. Y no nos oponemos a eso, pero sí entendíamos la necesidad de enriquecer la discusión pedagógica, aquella que principalmente recupere la voz de actores, protagonistas, sujetos que construyen esa cotidianidad educativa y escolar. Por eso es que en cuanto a las decisiones metodológicas, podemos decir que nuestra investigación tiene el propósito central de ser un estudio de carácter exploratorio y de corte pedagógico educativo, que aporta esa reflexión sobre la escuela y la educación en un contexto actual, regional, latinoamericano. Allí presentamos algunas preguntas que orientan nuestro trabajo y que, bueno, si ustedes ven en estas preguntas, nos acercan a los sujetos, a sus experiencias, a los sentidos que construyen sobre esas experiencias educativas, y son algunas que presentamos, que mostramos, ¿no? Bien, queremos contar algunos ejes que hemos construido en el desarrollo de nuestro trabajo y que resultan centrales en todo este tiempo de desarrollo de nuestra investigación. En primer lugar, el contexto pensado como territorio. Territorio es una categoría que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Porque pensamos que la preocupación por investigar, estudiar y formarse desde el suelo que se habita resulta un mandato central para avanzar en interpretaciones más cercanas a los contextos diversos en los que trabajamos. Tomamos como punto de partida la definición que plantea Elena Chili sobre contexto y la cito. Ella dice que contexto es determinada configuración temporoespacial que recortamos o delimitamos a los fines del proceso de investigación socioeducativo que nos interesa. Configuración constitutiva por un conjunto de prácticas y significados
referidos a procesos que a su vez están penetrados por las huellas de otras escalas temporoespaciales, ¿no? Teniendo como punto de partida esta definición de contexto, hemos trabajado sobre la construcción propia de un sentido de territorio, poniéndonos en diálogo con autores como Ospina Mesa, Montoya Arango, Sepúlveda López. Entonces, el sentido o territorio, entendiéndolo al mismo tiempo tanto fragmentos urbanos en los que se despliega la vida de las personas que los habitan, y entonces, de este modo, la escuela como territorio no es solamente un edificio en un terreno específico, sino que se convierte en un dispositivo de inscripción de experiencias y generador de relaciones que son parte estructurante de las dinámicas mediante las cuales el espacio social se articula. Desde allí, desde la escuela como territorio, se tramitan sentidos, se reproduce la memoria colectiva, se construye un porvenir. Es decir, puede convertirse en escenarios donde convergen diversas maneras de ver el mundo. La escuela es un territorio, finalmente, porque es producto de complejas relaciones históricas, geográficas, de la diversidad de personas que la habitan. Otro de los ejes que hemos trabajado, por supuesto, narrativas, ¿no? El trabajo con las narrativas, en tanto se enfoca en la mirada de las y los protagonistas, y desde allí buscamos establecer relaciones significativas que surgen a partir de los acontecimientos que son narrados. Las narraciones de las personas están atravesadas, por un lado, por sus historias de vida, que son personales, pero también por las vivencias y las experiencias de su paso por la escuela. Escuela en donde construyeron vínculos, hábitos, aprendieron rituales y conocimiento socialmente valioso. Toda esa experiencia escolar los constituye en sujetos portadores de saberes y de teorías sobre lo que es ser estudiante, sobre el aprendizaje y la enseñanza, sobre la evaluación, sobre el currículum, sobre la escuela como institución social, y que esos saberes generalmente no son reconocidos y valorados social y políticamente en los ámbitos de la reflexión pedagógica y educativa. Pero nosotros entendemos que lo que recogemos cuando realizamos un relato son las interpretaciones que la persona entrevistada realiza sobre los hechos sobre los que formó parte o los que experimentó, vivió, ¿no? Que se elaboran esos hechos a partir de un presente, de unos deseos, de unos proyectos, de unas perspectivas, que aparecen, por ejemplo, al momento de la entrevista. En este punto, y para seguir argumentando este abordaje de las narrativas, tomamos un planteo o compartimos los aportes de Pujadas Muñoz cuando plantea lo siguiente, y cito, que el método biográfico puede y tal vez debe constituirse en un método nuclear dentro de las aproximaciones cualitativas en ciencias sociales. En tanto permite a los investigadores sociales situarse en ese punto crucial de convergencia entre el testimonio subjetivo de un individuo a la luz de su trayectoria vital, de sus experiencias, de su visión particular y la plasmación de una vida que es el reflejo de una época, de unas normas sociales y de unos valores esencialmente compartidos con la comunidad de la que el sujeto forma parte, ¿no? Entonces, nos invita a pensar que finalmente de lo que estamos hablando son de narraciones que exceden la mirada de un relato absolutamente individual, dan cuenta de otras cuestiones que son del orden social, de este contexto que definíamos previamente. En la misma línea entendemos la investigación como un proceso de deconstrucción de la realidad, reinterpretando los hechos considerados familiares por los participantes, por los sujetos. Y esto consiste fundamentalmente en hacer una lectura distinta de los acontecimientos, pudiendo situarlos en sus contextos sociales, políticos, económicos, morales, de forma que se acceda a las condiciones en que estos procesos aparecen, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? El trabajo con el abordaje, con este abordaje implica hacerlo con narraciones que, si bien son individuales, pero también representan una construcción colectiva, ya que en esos relatos, bueno, encontramos significaciones de un momento histórico determinado,
desde los cuales encontramos evidencias que caracterizan a unos procesos y una sociedad, ¿no? Intentamos en nuestra investigación que esos acontecimientos cotidianos considerados normales por parte de las personas sean vistos de una manera distinta, profundizando en las razones de esto. Y compartimos con Mascheline y Simons pensar que el acontecimiento es aquello que es algo que nos hace pensar, que despierta nuestro interés, que hace que algo se torne real y significativo, que algo se convierta en una materia que nos importe, en un asunto que nos interese, ¿no? Por supuesto que este abordaje o el trabajo con las narrativas conlleva una disposición a revisitar todo lo metodológico en relación a cómo tal vez tradicionalmente hemos construido el sentido del recorrido metodológico. Y aquí vuelvo a traer una cita, y en este caso de Pérez de Lara, que ya anticipadamente nos advertía sobre esta disposición a revisitar un recorrido metodológico. La cito, ella dice, si el método es el camino, los pasos que nos hacen avanzar son precisamente los de la relación y la distancia, de la escucha atenta y los de ponerse en juego permitiendo completamente la conmoción necesaria de nuestro sí. Y en consecuencia el cambio de nuestra mirada como si fuera la primera vez cada vez. Lo que nos ayuda a caminar, los relatos, las conversaciones, la lectura compartida, la observación de las prácticas cotidianas en las instituciones educativas, las historias de vida, los diarios, el esfuerzo por una escritura de sí, ¿no? Encontremos aquí en el diálogo con Pérez de Lara un argumento que nos permite pensar que este es el camino de ir resignificando y reconstruyendo el sentido de lo metodológico en nuestras investigaciones, ¿no? Otro de los ejes que hemos trabajado también, por supuesto, es la experiencia, ¿no? Porque el trabajo con las narrativas nos pone en la situación de recuperar la experiencia de cada persona, entendida la misma como el motor de comprensión y construcción de conocimiento. Como dicen Contreras y Pérez de Lara, la experiencia tiene que ver más con lo que hacemos, con la dimensión más receptiva y reflexiva de lo que nos pasa, incluido, por supuesto, lo que nos pasa con lo que hacemos. De allí que comprendemos que el trabajo con las experiencias implica entenderlas no solo como una metodología de trabajo, sino como una decisión epistemológica que prioriza un modo de construir un saber a partir de recuperar las voces de diferentes actores, de distintos protagonistas. Por eso la experiencia tiene un lugar relevante como factor de construcción y de apropiación de conocimiento, ¿no? Nuevamente, al decir de Contreras y Pérez de Lara, que nos ayudan a pensar la experiencia en estos términos. Cito. Queremos buscar en lo que no se muestra fácilmente, en lo que apela a la memoria, a lo que deja huella, a la reconstrucción y a la recuperación de lo subjetivamente valioso, al sentido de lo vivido más que al significado de los datos. Y hacerlo también en lo que desestabiliza, en lo que nos desconcierta, en lo que nos duele. En definitiva, en lo que acompaña al vivir, permitiéndole significación propia, preguntándose en todo ello por lo educativo, algo incierto, escurridizo y siempre de un modo u otro personal, arraigado en personas concretas. Entonces, siguiendo esta línea, el aporte de estos autores cuando pensamos a la experiencia como un motor de construcción de un saber, que es un saber pedagógico, dicen estos autores, más que un saber subjetivo, es un saber con sujeto, es un saber con un punto de vista, es un saber que busca mantener la relación, el vínculo con la experiencia, con la realidad de las cosas tal y como son vividas y sentidas. Pero claro, se convierte en un saber pedagógico en la medida que se narre, que se organice, que se escriba, que se socialice, que llegue a otros actores que lo puedan confrontar, ¿no? Teniendo en cuenta estos ejes que estructuran y que son centrales en nuestro trabajo, bueno, nos preguntamos sobre la relación entre la narrativa en educación y el aporte a la construcción pedagógica. ¿Cuál sería esto, no? Y acá
me viene a la mente una parte de una canción bueno, que es vieja, pero tal vez alguno la conozca y la canción dice algo así, ¿no? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, ¿quién quiere oír que oiga? Bueno, sabemos que los lenguajes de lo que llamamos educación son muchos, pero sin duda la palabra es el lenguaje hegemónico, ¿no? Pero también hemos descubierto que habla el cuerpo, que habla el espacio, que hablan los tiempos y que son formas de comunicación. Pero volvemos a la palabra porque finalmente la palabra como lenguaje hegemónico es lo que estructura la educación y el sistema educativo. Y coincidimos con Daniel Brailovsky cuando dice que hay palabras que son vacías de sentidos, que hoy día hay que volver o hay que suspenderlas, hay que analizarlas, hay que revisarlas. Con este punto de partida entendemos que nuestra investigación aporta a mostrar que hay palabras que requieren ser dichas y que son parte de esa otra historia que tal vez no se ha oído muy claramente y que, bueno, que requieren ser dichas, que requieren ser escritas partiendo de esa singularidad de las voces de quien lo hace y las nombra. Porque finalmente toda reflexión se hace desde un lugar situado en el cruce entre espacios y tiempo, y allí es donde se contienen y expresan preocupaciones que son educativas, pero también son sociales, son políticas, son personales, ¿no? Y acá nuevamente vuelvo a dialogar o volvemos a dialogar con autores como Scliar y Deleuze, que nos ayudan a argumentar la importancia del trabajo con las normativas, con las narrativas de protagonistas. Y cito, eh, nos- el trabajo con las narrativas, con las voces de otros y otras, nos permite pensar en convicciones que se encuentran con la oposición frontal de una irreductibilidad deliberada de las diferencias. No hay razón, sino categorías de raciocinio. No hay la verdad, sino juegos de verdad. No hay centro, sino configuraciones multicentradas o entrecruzamientos de líneas de fuerzas. No hay sujeto de la historia, sino sujetos que se construyen heterogéneamente, pluralmente. No hay cumplimiento de un fin de la historia, sino condiciones de posibilidad que remiten a escenarios históricos de enfrentamientos, móviles, heterogéneos, mutantes. Bien, con esta presentación muy breve de nuestros ejes teóricos, doy paso a la segunda parte de la exposición. Bueno, Ile, muchas gracias. Qué lindo escucharte cantar para desestructurar también un poco este momento, que por ahí estamos, pareciera, charlando solas, pero sé que hay gente del otro lado, así que buenas Ah, ya, tardes. disculpen la afinación, ¿no? Pues esto no estaba previsto. Aquí, sí, precioso. Bueno, a quienes están en vivo y a quienes nos verán cuando puedan, ya que esta grabación queda, ¿no? Y me parece muy valioso que nos den este espacio, que le den un espacio también a las ciencias sociales en un momento particularmente especial para este campo de estudio, para la educación. Anoté algunas cositas que me van a servir como disparador ahora para pensar y para seguir pensando en esto que queremos compartir con todas y todos ustedes, que tiene que ver con, bueno, cómo se da en ese proceso de construcción de la realidad eh, las tareas que nosotros y nosotras hacemos como grupo de investigación y en estos acontecimientos de los que hablaba Ile muy bien, bueno, cómo nos atraviesan a nosotros como investigadores, ¿no? De las ciencias sociales y específicamente del campo de la educación, de la pedagogía. Entonces, ahí le hablaba hoy de esta idea de revisitar los aspectos metodológicos y me parece interesante en relación a cómo venimos a plantear el posicionamiento metodológico que nosotros tenemos en virtud de tomar las narrativas como una herramienta estructurante en nuestras formas de abordaje de las ciencias sociales y del campo de la educación, ¿no es cierto? Entonces, como Ile ya mencionaba al inicio, nuestro equipo de investigación es súper diverso, está constituido por una multiplicidad de intereses que también eso
pone en juego un montón de pujas, de saberes, de acuerdos, propios también de todos los campos, pero en el campo de las ciencias sociales particularmente se ponen sobre la mesa esta diversidad que nos ha permitido a nosotras y a nosotros identificar algunas líneas de trabajo, como podrán ver en pantalla, que nos permiten identificar ciertos contextos, ciertos sujetos, y solo para mencionar brevemente, bueno, tenemos personas dentro de nuestro equipo de investigación que trabajan con educación rural, con educación primaria, con secundaria, con superior. Abordamos cuestiones que tienen que ver con la urbanización, con la marginalidad de ciertas comunidades, con la virtualidad también. Y dentro de esos sujetos nos encontramos con infancias, con juventudes, con jóvenes, con comunidades muy diversas, que tienen múltiples historias para contar, con mujeres, y también fuimos construyendo en este diálogo como equipo, como grupo, que ya viene consolidado hace un buen tiempo. Somos, es un grupo reciente, pero en este tiempo, que son ya un poco más de 3 años, construimos y trabajamos un montón de cosas juntos dentro de ese diálogo, que tienen que ver con los vínculos pedagógicos, con la formación docente. ILE trabaja eso, por ejemplo, la educación de jóvenes, en mi caso un poco más la ruralidad, la educación secundaria, la educación en ámbitos no escolares, la diversidad cultural, también la trabajamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos mostrar es, dentro de ese posicionamiento que tenemos como grupo, bueno, cómo nos concebimos frente a la idea del objeto-sujeto, ¿no? Esto muy, muy bien llamado dentro de las ciencias en general, y cómo estas líneas que fuimos construyendo no las pensamos como compartimientos estancos, lineales, aislados, sino como, bueno, una interrelación de líneas y de temáticas que se entrelazan, que dialogan entre sí, que se nutren mutuamente, ¿no es cierto? Y que nos permiten ir complejizando aún más esta mirada que tenemos en relación al campo, a los territorios en los que trabajamos, y a la idea también de darle un giro epistemológico a esa forma de hacer ciencia, ¿no? Nuestra forma de situarnos frente a la construcción y a la producción de conocimiento es más cercana, más horizontal, si se quiere, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta presentación que trajimos para mostrarles. Bien, un poco de eso, bueno, cómo pensamos y cómo construimos estos saberes, cómo los materializamos. Como pueden ver, acá hay como una diversidad de diálogos en nuestras producciones y en lo que desarrollamos hasta el momento. Hay un montón más, pero esta lista de líneas de investigación y de abordajes no son menores, porque forman parte de un gran proyecto y que nos hace mucha ilusión, que tiene que ver con nuestro primer libro como grupo de investigación, que estamos próximos a publicar, así que estamos muy felices por eso. Y bueno, en este libro reunimos muchas de esas investigaciones que integran y que forman parte del grupo, ¿no? Y en estos títulos, si pueden ver ustedes acá, reflejadas una multiplicidad de categorías, de conceptos que tienen que ver con la escuela y la educación pública como estructurantes, ¿no? Pero también esto que hablábamos al principio, bueno, la ruralidad, los vínculos pedagógicos, la idea del territorio, las periferias urbanas, las biografías, las escrituras de narrativas biográficas. Aparece la idea de periferias también ahí, la diversidad cultural, la formación docente, las cartografías de género que las trabaja una compañera de Misiones, los entornos virtuales. Entonces, cómo todo esto también se va poniendo en diálogo, y a partir de estos trabajos podemos notar diferentes preocupaciones que atraviesan y que forman parte de estos estudios y nos permiten de algún modo, bueno, pensar la educación pública como esto que decía hoy, ¿no? Como
como un lugar que no es estanco, como un espacio que se habita, como un espacio vivo, que está en tensión constante también entre lo que es, lo que se espera de la escuela, de los docentes, de la escuela pública y lo que pueden realmente, lo que podría ser. Entonces, estamos constantemente en ese diálogo y en ese reposicionamiento y reconfiguración para poner sobre la mesa a partir de la recolección, si se quiere, de la recuperación en conjunto, en colabor con otras personas, de esas voces, para ver qué sienten y qué piensan en relación con la escuela y de la escuela. Entonces, bueno, esto que decía Ile hoy, ¿no? Retomando algo de la idea de territorio, cómo lo pensamos, cómo pensamos la idea de territorio, no simplemente desde una cuestión más geográfica, si se quiere, porque uno piensa, bueno, en el territorio más vinculado al campo de quizás la geografía o la arquitectura, la idea de urbanización, que también la traemos a colación y trabajamos con una diversidad de campos, que eso también tiene las ciencias sociales, como el diálogo con una multiplicidad de campos de trabajo, con literatura, con la arquitectura, con la geografía, con cuestiones que tienen que ver con la cartografía. Bueno, pero ¿cómo pensamos entonces y cómo materializamos la idea de, en el campo de las ciencias sociales, el cuerpo como territorio? Y aparece acá una idea que es traída con la narrativa, con lo que nosotros trabajamos en términos de narrativas. Porque pensamos las narrativas en términos de un puente, ¿no? De un puente que nos permite acceder, nos permite como ser parte también de lo que los sujetos y sus contextos sienten, piensan, y es a través de esas narrativas que pueden tomar, no sé, múltiples formas y que me parece que también eso es lo grandioso de ese trabajo en construcción con otros, porque pueden tomar múltiples formas. Una narrativa puede tomar la forma de relato escrito, de testimonio oral, de imágenes que se convierten en memorias de repente, memorias escritas también. Entonces, todo eso va comprendiendo y va configurando lo que, bueno, las personas justamente sienten, piensan en relación con la escuela, con la vida, ¿no? En general, pero la vida en relación con la escuela. Entonces, por eso sostenemos que, partiendo también de este título general que nos abraza hoy, que nos presenta hoy en este simposio, es que no pensamos a la investigación o que no investigamos sujetos como objetos. Eso, ¿no? Como que eso me parece que es un gran disparador para nosotros, como sujetos, como objetos pasivos, ¿no? Sino como a los sujetos y a las personas las vemos como participantes activos de ese proceso de producción, de construcción de conocimiento. Son los sujetos portadores de experiencias, y esto que decía hoy, también coautores, como en ese trabajo de colabor de producción, ellos también son partícipes y ese es el saber que nosotros valoramos, que emerja de nuestras producciones, de nuestras investigaciones. Y ahí está la cuestión de, bueno, la producción académica en las ciencias sociales se nutre de esa relación, decimos, de esa tensión que también está en juego entre lo que piensan los sujetos, sus propias lecturas del mundo, que por ahí pueden diferir de lo que quizás uno o una como investigador o investigadora piensa. Por eso también sostenemos que la investigación es un acto de completa entrega y humildad hacia las historias de otros, porque siempre hay algo más para contar y para saber y para escuchar. Entonces pensamos el cuerpo como territorio en ese sentido, como ese entramado de pensamientos, de memorias, de sensibilidad, dice Ramírez Salgado, como el cuerpo vive, siente, y algo de esto en relación a los territorios sociales que también habitan estas personas
y que también configuran o construyan relaciones ahí. Entonces, lo pensamos desde ese lugar, pero también aparece acá un elemento sumamente importante que tiene que ver con pensar la investigación como o desde un acontecimiento ético. Un acontecimiento ético, una irrupción frente al otro, dice Cruz Hernández. Y esto, por lo menos a mí, me pone en este lugar de pensar a la investigación como, como este espacio en donde no solamente narramos para describir o para tomar algo del otro o de las comunidades o de las personas e irnos, sino, bueno, asumir la responsabilidad de cómo nos vinculamos con esos contextos, con esas personas con las que trabajamos mutuamente, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad que portamos al transmitir y al poner sobre la mesa, en el espacio público, sobre todo en la universidad, en la academia, todo esto que construimos en relación con otros. Bueno, entonces, desde ese lugar pensamos al cuerpo, ¿no? Como territorio en el campo de las ciencias sociales. Ahora, bueno, ¿cómo pensábamos, ¿no? Cuando hablábamos con Iliana para construir esta presentación, bueno, ¿cómo construimos entonces conocimientos con otros, con otras? Y me parece que, no sé, esto también lo estamos como pensando in situ en los diálogos que estamos teniendo actualmente, cómo se juegan las imágenes en estas formas de comunicar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, pensamos en traer algo de lo que venimos trabajando en nuestros trabajos de campo, que tienen que ver con ilustrar cómo nuestras investigaciones se materializan, quizás pensándolo de manera más horizontal, trabajando con otras personas, con estas comunidades. En estas imágenes que ustedes ven acá en pantalla son diferentes escuelas en diferentes épocas, en diferentes momentos, años, con diferentes personas, estudiantes, docentes, y cómo construimos esa interacción con quienes viven y sienten esas realidades es a partir de eso, como desde el lugar en el que pensamos esta pregunta, que es, bueno, ¿cómo construimos con otros, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, o por lo menos la idea que tenemos cuando traemos a colación imágenes que hemos vivido de momentos, es que ese encuentro y esa acción y esas formas de accionar en el territorio nos recuerda cada vez que investigar es aprender y producir sentido de manera compartida, reconociendo esa experiencia bueno, y dando también lugar a las personas y a las voces de quienes participan dentro de este proceso. Tenemos ahí como diferentes instancias de campo, con estudiantes de las escuelas de familias agrícolas, con estudiantes de escuelas de gestión social, diferentes momentos, ¿no? Entonces, un poco esto para traer a colación la idea de cómo construimos también narrativamente a través de diferentes recursos. Ahora bien, bueno, pensando entonces en cómo producimos conocimiento en la investigación educativa en el campo de las ciencias sociales, pensamos en esto de que no se trata de observar un objeto externo, sino de entrar en relación con personas y contextos, que esto tiene que ver con justamente el posicionamiento que tenemos, que tiene que ver con no pensar la investigación desde un lugar jerárquico, sino más bien horizontal, en relación con, y también pensando esta idea de lo del objeto externo en relación a que está como por fuera de mí, como que eso no es parte de mí, como los problemas o los conflictos o las necesidades que forman parte de las comunidades educativas, o en general digo, ¿no? Como pensar que eso no es mío. Bueno, lejos de eso, nosotros pensamos que en las formas que tenemos de hacer investigación, algo de eso nos interpela y por ende también nos atraviesa y
se constituye como también en algo que nos pertenece y es nuestro, y ahí está y vuelve la cuestión de la responsabilidad y la cuestión ética de cómo lo podemos comunicar y qué hacemos en virtud de eso también. Entonces, por eso decimos que la investigación en educación no se desentiende del mundo, lo identifica, lo mira, lo lee para producir conocimiento. Y volvemos a esto de, bueno, la investigación como un acto ético y político. Digo esto y también lo pensamos en estos términos porque, como decía hoy, ¿no? Somos portadores de una responsabilidad frente a quienes son parte de estos procesos, participan, reconociendo, ¿de qué manera somos responsables? Bueno, reconociendo estas voces, sus experiencias, los derechos también. Y sobre todo investigamos sosteniendo que investigar es un acto político también, un acontecimiento político, porque no solamente construimos conocimientos que permiten a través de diferentes maneras, ¿no? Porque también cada uno en relación con los otros y las otras lo plantea de diferentes maneras, pero es un acontecimiento político porque construimos conocimiento que permite en algún punto intervenir la realidad, que nos permite visibilizar historias junto con las comunidades y las reciprocidad y de ponernos a disposición y en diálogo para acercar ya sea herramientas de debate que les permitan a ellos pensarse como comunidad, como colectivo, como escuela, muchas veces en el mejor de los casos accionar, comunicar algo de eso, organizarse a partir de algún disparador que se plantee, ¿no? Esta conversación que casi siempre tenemos con las personas que forman parte de nuestros trabajos de campo. Entonces, desde esos lugares los pensamos, ¿no? Ese posicionamiento, desde dónde miramos, qué priorizamos, todo implica un acontecimiento ético. Y acá traigo un poco de algo mío, ¿no? Algo mío, pero que también tiene un sentido. Esto que pueden ver en pantalla tiene que ver con retazos de un diario de campo en una escuela de familias agrícolas en el interior del Chaco, en General San Martín. Y vuelvo a esta idea de, bueno, ¿por qué pensar en imágenes y en escenas para transmitir algo de lo que construimos como equipo de investigación? Pensamos en esta idea de acercar a través de imágenes y escenas aquello que sucede en el territorio desde nuestra mirada, pero también hacemos partícipes a otros de que puedan mostrar cuál es su propia mirada. Entonces, en las ciencias sociales, ese trabajo con imágenes, con palabras, con escenas, no se limita solamente a reflejar lo que queremos decir, quizás muy aferrado a una cuestión más textual, sino que por ahí lo que pasa es que narrar con imágenes es una forma de conocimiento en sí misma. La cámara, el tomar la decisión de encuadrar determinada escena, recortar, interpretar, como no repetir también eso que dice el texto, sino acompañar, amplificar. Siento que las imágenes lo que hacen es tensionar un poco, transformar quizás o darle más sentido a lo que queremos decir en un texto. Entonces, a través de esa mirada y del registro visual, podemos transmitir lo que no se puede escribir, básicamente. Lo que excede a las palabras, se capturan matices. Si ustedes pueden ver en las imágenes, hay barro, hay tierra. Quizás a cada uno, a cada una, estas imágenes le generan diferentes cosas, nostalgia, alegría, recuerdos, memorias. Entonces, eso es lo que queremos plantear a través de la palabra en la narración, ¿no? Entonces, esto es un retazo que se los voy a leer. Dice, una mañana de sol, después de una noche de lluvia intensa, recorrer los 18 kilómetros tierra adentro hasta la escuela cuesta más de lo previsto. El camino está blando, el auto patina,
El monte húmedo y verde espeso lo cubre todo. Al llegar nos espera Carlos, que acá también aparece la cuestión ética porque en realidad no es Carlos, no se llama Carlos el docente. Entonces también acá se puede ver reflejado eso, ¿no? Esas decisiones que uno toma. Al llegar nos espera Carlos, docente de la escuela desde sus inicios, quien nos ofrece un mate. Apenas nos sentamos, dice entre risas, Naviainana Karma, cuando es verano en nuestra tierra, en lengua com, a modo de situar el calor que nos depara el resto del día. En el momento cúspide de la entrevista arroja, acá hay familias que fueron expulsadas del campo por la soja. Lo que hay se pelea. La escuela también. Lo escolar se vuelve, por tanto, territorio vivo, deja de ser paisaje y monte para volverse herida y trinchera, porque aquí donde el monte resiste, la escuela todavía batalla. Entonces, bueno, pensar desde ese lugar, desde lo que me genera la imagen y cómo a partir de la imagen puedo construir una escena o viceversa, cómo a partir de una escena en las narrativas puedo acompañar y potenciar eso que quiero decir. Bien, entonces, para ir cerrando también, pienso en esto de qué habilita entonces pensar la investigación desde las ciencias sociales, en las ciencias sociales, tiene que ver un poco con poder nombrar al mundo en primera persona, esto que siempre conversamos entre nosotros, que es autorizarnos a desprendernos un poco del texto y a construir categorías propias, conceptos propios, palabras propias, porque al final lo que nos pasa en el campo de las ciencias sociales es que trabajamos con otros y otras personas atravesados por historias sumamente sensibles que muchas veces nos interpelan. Entonces, posicionarnos en ese lugar de la escritura, de poder decir algo más que el texto, algo propio, algo de esto de la autoridad pedagógica, como pusimos acá, de esta autonomía del relato, de como del entendimiento de que el mundo se construye permanentemente en relación también con nuestras propias vidas, porque somos sujetos con historias, somos investigadores y tenemos que mantener ciertas estructuras y como marcos, pero también autorizarnos a contar, a decir lo que ocurre en la realidad, porque es una realidad en la que nosotros también estamos, somos parte, conversamos, dialogamos. Y finalmente decir esto de que habilitar el pensar la investigación educativa en el campo de las ciencias sociales también tiene que ver con reconocer que todo eso que pasa como por fuera de la academia y que muchas veces uno lo ve como algo que no es propio, también nos configura, también ha sido parte de nosotros, y que también tenemos la responsabilidad de traer esos saberes públicos que están puestos en otros espacios, en otras realidades, y hacerlos parte de la universidad, de los diálogos académicos, otorgarles ese valor y esa identidad, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente pensábamos con Ile algunas formas de dialogar con todo esto que les trajimos para mostrar. Así que Ile, te dejo esta parte. Bueno, yo también retomo ahora un poco estos diálogos. Claro, pensábamos, bueno, en la tercer parte, cuando yo hice la presentación, les dije que había tres partes, ¿no? La parte más de presentación teórica, de diálogo con autores, la segunda parte de mostrar un poco, es como una pequeña, la punta del iceberg de cómo trabajamos esto, este abordaje, estos ejes que hemos construido. Y ahora queremos recapitular de alguna manera, dejando algunos ejes a modo de cierre, algunas ideas a modo de cierre de esta presentación. Y la pregunta que tal vez, o el aspecto, la cuestión que tal vez organiza esta parte es, bueno, ¿qué decir de la investigación educativa, de la experiencia escolar? ¿No? ¿Qué podemos dejar como síntesis? Yo quiero rescatar dos cuestiones que
el trabajo con las experiencias, con las formas de expresar las mismas que cada sujeto, que cada contexto define y expresa, mediante el uso de diferentes lenguajes, de recuperar las voces, las diferentes voces, se constituyen un acto político de construcción de un saber que nos acerca a realidades y no a lo que Achille define como las tendencias hegemónicas. Esto que también decíamos al principio, estamos acostumbrados a entender la escuela desde esas tendencias hegemónicas, desde ese discurso que nos plantea cómo debe ser la escuela, cómo debe ser el nivel primario, secundario, cómo debe ser, cómo debe ser. Entonces entendemos bueno, esto es esta forma o este abordaje o lo que intentamos hacer, digo, Maya lo dijo, estamos en construcción, pero nos alejaría de esto que llamamos las tendencias hegemónicas, que las estudiamos en los libros o en de pedagogía, de investigación. El trabajo con las experiencias no se reduce a una decisión metodológica, y esto también es importante, sino también que es una convicción epistemológica, porque considerar esas experiencias y las construcciones teóricas que emergen es una forma de construir un saber que no se presenta como un instructivo, sino que está en una constante reflexión y resignificación. Es un saber con sujeto, como decíamos previamente, citando a Contreras y Pérez de Lara. Un segundo punto que yo también quiero traer a colación y en diálogo con Scliar y Deleuze es que el trabajo con las experiencias y las narrativas posibilita lo que ellos llaman la creación de líneas de fuga, ¿no? Esas líneas de fuga a ciertas formas de pensar a lo educativo y a la escuela. Y esas líneas de fuga que nos permitieron ver que existen diferentes formas de resistencia, otros modos posibles de pensar, de decir, de hacer, de sentir, nuevas formas o nuevos agenciamientos colectivos, otras prácticas de producción de subjetividad, porque finalmente entendimos que no hay un camino lineal y único para los cambios, sino que hay una multiplicidad de vías posibles. Vaya. Sí, pensaba en esto también que hoy charlamos en relación a cómo desde las decisiones metodológicas que tomamos, se me escucha, ¿no? Sí. Cómo en relación o en virtud de estas decisiones metodológicas que tomamos, eh, algo del lenguaje ahí está emergiendo desde nuevos entendimientos, desde nuevas formas con las que empezamos a dialogar. Eh, de hecho, me quedo con esto que dice Ile en relación a que estamos en construcción porque tenemos muchas formas, como muchas formas de entender lo que estamos haciendo y cada uno, y el lenguaje en términos narrativos viene a jugar un papel importante ahí en cuanto a que implica reconocer que esas diversas formas que puede tomar una narrativa con testimonios, recuerdos, no sé, imágenes, eh, cartas, obras de arte, no sé, miles de formas, eh, también empiezan a funcionar como mediaciones, si se quieren, ¿no? Que articulan esas memorias, esos, esos sentimientos, esas emociones, esos acontecimientos de los que hablábamos hoy, que al final nos terminan configurando también a cada uno de nosotros como investigadores. Entonces, me parece que ahí está esta cuestión de que no se trata solo de contar o mostrar, sino de generar sentidos que tienen un potencial político y democrático al visibilizar estas historias, estas voces, estas historias de escuelas, de personas y de experiencias que muchas veces, esto que decíamos, ¿no? Aparecen silenciadas, invisibilizadas, quizás. Así que eso, creo
que lo que rescato por ahí también pensándonos en voz alta y ahora es esto que cada vez que empezamos a construir y que empezamos a dialogar con lo que ya hemos hecho y con lo que nos queda por hacer, siguen apareciendo nuevos elementos que nos posicionan en otros lugares para seguir pensando también la investigación educativa. Así que bueno, eso y Moni, no sé si hay preguntas en el chat o dar lugar también a que nos hagan preguntas o... Una cuestión, Maya, que nos olvidamos de decir es que en esto de que estamos en constante construcción, cuando citaba a Contreras y Pérez de Lara, que lo que nos plantean es que el trabajo con las narrativas, con las experiencias, implica como revisitar o mover un poco esas concepciones metodológicas con las que venimos. Y el trabajo en las narrativas, nosotros antes de ir al campo hemos trabajado con nuestras propias narrativas. Es El verdad. equipo de investigación, casi un año, ha estado escribiendo sobre las propias experiencias educativas, escolares, las hemos compartido en el grupo, las hemos analizado, hemos creado categorías. De ahí salen estos ejes o parte de estos ejes que presenté al principio. ¿No? Que dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer el cambio si no podemos nosotros? Tiene que pasar por nuestro cuerpo también, tiene que ser un acontecimiento que nos conmueva. Eso nos olvidamos de contar. Un Sí, poco. es cierto. Sí, es cierto. Y hacemos ese trabajo de construcción colectiva también para con nosotros, esto que decía Ile, desde el principio. Eh, También producimos colectivamente, intentamos romper un poco con esta cosa más solitaria de la escritura, armamos pequeños grupos, vamos a hacer trabajo de campo en equipo también. Hay algo de eso que por lo que bregamos y de lo que escribimos y de lo que esperamos también en relación con los otros, que también lo ponemos en práctica nosotros y nosotras como, bueno, investigadores, becarios, docentes que somos. Y me parece que también desde ese lugar lo pensamos, o pensamos la investigación educativa como un acontecimiento ético, porque bueno, es como lo que esperamos de la fuera o de lo que sucede por fuera de la academia, también lo ponemos en práctica dentro de la academia. Muchísimas gracias. Genial, un placer escucharlas. Acá estamos viendo los comentarios. Muchas felicitaciones, unos bravos, impresionante. Placer escucharlas como siempre. Esos son comentarios que estamos teniendo en el vivo. Impecables diálogos también mencionan. Y bueno, me gustaría retomar un poquito, justo iba a preguntar esto último que dijo Ile, parece que me hubiese leído la mente, porque justamente qué cuestiones ustedes de ustedes ponen en juego, ¿no? En todo este trabajo, porque es un trabajo en el que hay una conversación entre sujetos, entre subjetividades, y eso no es menor, o sea, es un impacto, una incidencia muy fuerte en cada uno de nosotros. Ya que me respondiste la pregunta antes, la iba, No estaba planteo. planificado esto. No, no, yo sé que no, no, por supuesto que no, pero planteo otra cuestión que mientras te estaba y escuchaba esto que vos lo habías dicho, esto como, a ver, lo mencionan como, cómo les cambia, cómo van trabajando estos aspectos metodológicos también en ustedes mismos, en ustedes mismas, pero ¿cómo se ve esto en el ámbito de la tarea docente? Digo, ¿cómo esto llevo al aula? Ustedes son docentes de nivel superior, ¿cómo esto lo llevo al aula en el nivel superior? Hablamos de investigadores, son formadoras de becarios, de adscriptos y demás, pero también son docentes que están en el día a día y conociendo la trayectoria, están incluso en los primeros años cuando todavía tenemos estudiantes que recién se están acomodando en muchos de los casos a lo que es la vida universitaria, la vida en la educación superior. Entonces, estos planteos
estas experiencias, estos diálogos, yo diría diálogos en múltiples dimensiones, diálogos con autores, diálogos con actores, diálogo con el terreno, diálogo con ustedes mismos. ¿Cómo esto se plantea en el aula, en el trabajo docente? A ver, qué cambios, qué cuestiones, qué qué otras facetas ustedes identifican que les aporta todo este trabajo de investigación en el trabajo, en el vínculo con los estudiantes, ¿no? ¿Y vos? No Bueno, sé, a ¿será? ver, Yo también, pero bueno, si querés sí, empezar vos. yo creo que en cuanto a docencia, estoy en un momento en donde siento, percibo y he trabajado mucho para eso, para poder articular lo que nos pasa como investigadoras. Por por este giro que estamos intentando hacer. Por supuesto, yo, a ver, estoy en un momento en el que tengo 20 años de docencia, entonces mi reflexión sobre ese recorrido tiene un camino importante. Estoy en una asignatura, a cargo de una asignatura que me permite, que se llama Educación y Diversidad Cultural, que por supuesto también me interpela en estos términos, ¿no? Y, y creo que estoy avanzando en lograr una articulación entre estas formas de construir un saber pedagógico que es desde el sujeto. Es como, parecerá obvio, pero volver a centrarnos en las voces de las estudiantes es un paso importante en la docencia también, porque como venimos sosteniendo, escuchar las voces de otros y otras no es solamente un camino metodológico, es la forma de saber qué está pasando, en la forma en los diseños y en las formas que uno pensó su clase, su disciplina, su y a mí en este momento, este recorrido en investigación me permitió resignificar estrategias de enseñanza, resignificar mi aula y el lugar de del estudiantado, de las estudiantes. Hablo de ellas porque la mayoría de mis alumnas son mujeres, en realidad todas. Em, Creo que ese es el impacto. Entonces hay una retroalimentación ahí importante. Escribir desde otro lugar, que escriban desde otro lugar. Y que ese relato, pero ojo, no es una cosa de hacer catarsis y de que voy a plantear un trauma, porque, a ver, no nos quedemos instalados de que lo que nos pasa en la escuela es malo. Hay cosas muy lindas que han pasado y las cosas no lindas que pasaron, hay que resignificarlas desde este presente y desde estas herramientas teóricas que tienen las estudiantes. Entonces creo que la síntesis que intenta responder a tu pregunta, Mónica, es sí, por supuesto, este recorrido en investigación que venimos haciendo, que es muy consciente, que es muy reflexivo y que es con los otros, que son nuestros colegas del equipo, ha permitido repensar la práctica de docencia en sus estrategias, en el lugar que se le otorga al estudiante, en recuperar la voz. No es en recuperar, en que tomen su voz y que puedan manifestar lo que saben sobre la educación y sobre lo que van a hacer a futuro, que es ser docentes. No sé si más o menos respondí algo. Sí, bueno, en mi caso, me pasa que la docencia está en construcción, como las formas de hacer docencia, de concebir la docencia, de autorizarme también a ser docente en la universidad, es algo nuevo y que está en construcción y que también cabe aclarar que tanto con Ile como con Claudio estamos a la par de hacer docencia en grado, también en posgrado, enseñando investigación. Entonces, mucho de lo que nos sucede como investigadores se traslada a eso que construimos en estos espacios en los que también enseñamos investigación. Entonces, en este proceso de construirme como docente, sin duda se pone en juego esta identidad también que me atraviesa, que es la de ser investigadora. Y
tiene diferentes aristas también en los diferentes espacios de formación, porque, por ejemplo, en las carreras de grado dentro de la universidad, de la Facultad de Humanidades, intentamos con los equipos de investigación y los equipos de cátedra llevar a los estudiantes, a las estudiantes, a los contextos reales que llamamos, ¿no? De formación, para que ellos puedan tener esa cercanía con otras realidades educativas de las que luego van a ser también parte y quizás enseñen ahí y formen ahí. Entonces, hacemos un trabajo de reciprocidad con las comunidades educativas por fuera de la universidad, pero también llevamos a nuestros estudiantes que tengan ese espacio de intercambio con otros estudiantes, con otras realidades, y a la par traemos eso que se produce en esos encuentros también en términos de un relato. O sea, con el trabajo con los relatos siento que atraviesa muchas de las decisiones que tomamos en los espacios de formación, con estudiantes de grado, pero también con docentes de diferentes facultades dentro de la universidad, y ponerlos en situación de escritura, ponerlos en situación de rememorar, de producir y de construir memoria, y eso despierta, siempre nos pasa, despierta algo de la sensibilidad y hasta te diría muchas veces de conectar con la infancia, sobre todo, con el llanto, con la emocionalidad de lo que fue la escuela para todos y para todas nosotras. Entonces, muchas de estas herramientas que hoy nosotras mostramos acá, también las trasladamos como estrategias a diferentes espacios de formación. Y también nos construimos en relación, bueno, hablo por mí, me construyo en relación con eso que va pasando en estos espacios, también a mí, ¿no? A mí como docente, a mí como investigadora, y todo eso volcado después, obviamente, a relatos escritos. Así que está ahí de la mano y en construcción, diría. Hay muchas cosas en construcción y me parece que eso está buenísimo porque nada se da por sentado, nada se da por hecho. De hecho, siempre decimos cuando damos investigación y nos posicionamos en los paradigmas en los que creemos y en los que formamos, que no portamos una verdad absoluta, que es nuestra forma, que pueden no estar de acuerdo, pero siempre que al menos a una persona, a un docente, a un estudiante, algo le haya generado nuestra forma de construir conocimiento y de formar, y las formas y las decisiones que tomamos, ya está buenísimo y ya está, ganamos con eso. Entonces, bueno, eso me pasa a mí. Genial, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, acá seguimos recibiendo felicitaciones por la ponencia que nos terminan de compartir. Y sí, es excelente porque es posicionarse en otro camino, ¿no? Y esto me quedo con con varias de las cuestiones de las ideas que ustedes tomaron, pero esto de la construcción o de la construcción constante también me parece súper valioso, ¿no? La idea de la narrativa, del diálogo, de la experiencia y de esta idea de construcción ahora, sumamente valioso. Así que solo agradecerles en nombre de la Secretaría General de Ciencia y Técnica, que bueno, junto con la Subsecretaría de Relaciones Interinstitucionales estamos compartiendo este espacio. Ya nos falta, es en la última semana de este simposio Neonea Ciencia 2025, el anteúltimo día, así que mañana vamos a cerrar esta semana de las ciencias humanas y sociales, que nos pareció sumamente importante poder trabajar temas diversos en esta semana, porque uno habla de ciencias humanas y sociales y cuando empieza a ver el panorama, se abren una serie de dimensiones que a veces no las pensamos desde ese lugar, pero bueno, es muy valioso todo lo que nos compartieron con ustedes.